Bienvenidos a una nueva sección a Ciencias Educativas Profesionales. Atendidos por la profesora Irene Sandoval. Estudiemos la materia de Ciencias Sociales a los presidentes de México. Miguel Barragán. Miguel Barragán. Miguel Francisco Barragán Andrade, Valle del Maíz, 1789, Ciudad de México, 1836. Militar y político mexicano que fue presidente de la República de 1835 a 1836. Participó en las luchas por la independencia en las que obtuvo la rendición del castillo de San Juan de Ulúa en 1825, último bastión español en México. Durante su presidencia se inició la sublevación de los colonos tejanos, alentada por los Estados Unidos. Miguel Barragán formó parte del ejército trigante de Agustín de Iturbide, que logró la independencia. Se opuso, sin embargo, a la proclamación de Iturbide como emperador, por lo que fue encarcelado en 1822 y liberado un año después, tras la abdicación de Iturbide. En 1824 fue nombrado comandante general en Veracruz. Al enterarse de la precaria situación de los españoles que ocupaban el fuerte de San Juan de Ulúa, el 5 de noviembre de 1825 exigió la rendición de la plaza y, al día siguiente, obtuvo su capitulación. Como recompensa por sus acciones militares, el Congreso de Veracruz lo nombró jefe político. Comprometido en el plan de Montaño para atacar a las logias yorquinas, el fracaso del pronunciamiento lo llevó al exilio. Residió entonces en Ecuador, Guatemala y Estados Unidos. De regreso a su país, fue ministro de Guerra y Marina en 1833 al 34, bajo los gobiernos de Antonio López de Santana y Valentín Gómez Farías. Del 28 de enero de 1835 al 27 de febrero de 1836. Fecha de su fallecimiento, sustituyó a Santana en la presidencia de la República, cargo en el que hubo que hacer frente a la insurrección de los colonos anglosajones de Texas. Miguel Barragán nació en el Valle del Maíz, San Luis Potosí, el 8 de marzo de 1789. Fue presidente interino de México del 28 de enero de 1835 al 27 de febrero de 1836. Murió en la Ciudad de México el 1 de marzo siguiente. Miembro del ejército realista, en 1810 estuvo al lado de Calleja y Bustamante. Como coronel, secundó el plan de Iguala. Fue encarcelado por oponerse a la designación de Iturbide como emperador. Obtuvo la libertad al proclamarse la República. En 1824 se le nombró comandante general de Veracruz. El 18 de noviembre del año siguiente logró la capitulación de las fuerzas españolas entrincheradas en San Juan de Ulúa.
entre 1833 y 1834. Fungió como ministro de guerra en los gobiernos de Santana y Gómez Farías. A finales de enero de 1835, ocupó la presidencia en sustitución de Santana. Como gobernante, sus mayores prendas fueron la honestidad y la austeridad. Le tocó conducir a la República del federalismo y el centralismo. En febrero de 1836, mientras atendía los asuntos de la guerra de Texas, contrajo una terrible enfermedad que en pocos días lo llevó a la muerte. Bien, veamos dónde es San Luis Potosí. Es importante para que estudiemos un poco de geografía y también nos quede claro dónde estaba o dónde nació cada uno de los presidentes. Veamos. San Luis Potosí. Aquí lo tenemos. Vamos a checar. Sí. Todo esto es San Luis Potosí. Muy bien, tenemos algunos lugares. Es muy verde, tiene mucha agua, mucha vegetación. Es un lugar histórico, miren. Muy interesante. Los tractores antiguos. La Virgen de Guadalupe, que la gente tiene creencias. Sí, los antiguos templos. Como pueden darse cuenta, es un lugar muy bonito. Sí. Muy cultural. Muy interesante para visitar y conocer. Muy interesante. El kiosco, los famosos kioscos. Veamos. Culturas antiguas, las plazas, los bosques, los parques, las iglesias muy naturales al estilo mexicano, europeo. Muy interesante, miren qué lugares tan bonitos. Esto es San Luis Potosí. Mucha cultura, muy hermoso, muy hermoso. Mucho donde vacacionar. Sí. Interesante. Esto es lo que es hoy, ¿verdad? Obviamente en aquellos años no era así. Estamos hablando de muchos años.
Interesante, todo muy natural, muy bonito. Y a la fecha sigue esta Ciudad del Maíz. Veamos. Esto es Ciudad del Maíz. Vamos a ver. Miren. Qué antigüedad. Otro lugar de Ciudad del Maíz, que aquí tiene el nombre, en esta montaña. Bien, entonces aquí es Miguel Barragán, en este lugar. Espero que no se les olvide y que lo tengan presente. Es un pueblo. Miguel Barragán. Tenemos a Antonio López de Santana, quien fue presidente de México varias veces. Veamos un poco sobre él. Antonio López de Santana nació en Jalapa en 1795. México murió en 1876. Militar y político mexicano. Desde la proclamación en 1821 de la independencia de México hasta el afinanciamiento a partir de 1855 de los liberales. Antonio López de Santana fue la figura omnipresente en la turbulenta vida política del país. Unas veces en el poder fue 11 veces presidente y otras detrás del poder y o contra el poder, manejando a su antojo los relevos presidenciales y promoviendo con sus intrigas golpes y revueltas de todo signo. Con toda razón, pues, se ha llamado las revoluciones de Santana a este periodo, y en muchos aspectos, la biografía de Santana es la historia de las primeras décadas del México independiente. Ahora bien, si se piensa en los exiguos avances políticos y económicos de aquellos años y en la pérdida de la mitad del territorio nacional en la guerra contra Estados Unidos, a un saldo cuando menos deprimente. Desde el punto de vista ideológico, aunque apoyó a sus inicios a liberales y federalistas, suele calificarse a Santana de conservador, si bien es más exacto definirlo como un demagogo oportunista carente de ideología. Ciertamente su edad de poder fue inversamente proporcional a su coherencia y jamás ninguno escrúpulo le impidió cambiar de bando. En lo militar suplió con el arrojo su limitada visión geopolítica y estratégica y supo relegar al olvido sus fracasos y extraer la máxima rendición política de sus victorias. Biografía. Nacido en Jalapa, Antonio López de Santana se trasladó con su familia a Veracruz cuando su padre
Notario de profesión, recibió un nuevo destino. Ingresó muy joven en el ejército real de la Nueva España. Contrariado con ello los designios paternos, y era capitán del ejército español cuando estalló en 1810 la insurrección anticolonial, liderada por Miguel Hidalgo. A lo largo de aquella década, Santana combatió a los independentistas desde el bando virreinal. López de Santana. La sublevación independentista parecía definitivamente sofocada cuando el advenimiento en España del trienio liberal de 1820 a 1823 dio un giro a la situación. En 1821, Agustín de Iturbide, al igual que Santana, habían combatido la insurrección desde las filas realistas. Acordó con el último de los rebeldes el llamado Plan de Iguala, un programa político independentista que ganó rápidamente adhesiones y le permitió formar un poderoso ejército. Antonio López de Santana figuró entre los muchos que se adherieron tempranamente al Plan de Iguala. El apoyo a Iturbide de antiguos realistas no debe sorprender, ya que ni siquiera las élites virreinales eran del todo reticentes. El establecimiento de una monarquía independiente como medio para eludir la implantación de un nuevo régimen liberal y perpetuar el absolutismo. En septiembre de 1821, al frente de su ejército trigarante, así denominado por su compromiso con los tres principios del Plan de Iguala, Iturbide entró triunfalmente a la capital mexicana, declaró la independencia y formó un gobierno provisional. Pero en mayo del año siguiente, un congreso constituyente proclamó a Iturbide emperador del nuevo imperio mexicano, ganándose la animadversión tanto de los monárquicos, que querían coronar a un príncipe español, como de los republicanos, nada dispuestos a permitir que México se convirtiera en una monarquía hereditaria. A finales de 1822, Antonio López de Santana encabezó la sublevación republicana que derrocó al régimen autocrítico de Iturbide y abrió el proceso para convertir a México en una república federal, proceso que culminó en 1824 con la elección del presidente Guadalupe Victoria. Desde entonces, Santana se convirtió en el hombre fuerte del país por espacio de 30 años. Si bien su presencia formal al frente del poder político fue intermitente, su prestigio militar se acrecentó cuando consiguió rechazar una expedición enviada por España con intención de reconquistar México y restaurar el régimen colonial. La victoria de Santana sobre las tropas del general español Isidro Barradas en la batalla de Tampico en 1829 le valió un ascenso a general de división y a la consideración de héroe de la patria. Aquí podemos apreciar una imagen de la batalla de Tampico de 1829, en la que Santana logra ser reconocido
por su valentía y sus estrategias de guerra. Ya antes de ello se había dejado sentir el peso de la influencia de Santa Anna. Se opuso a la elección de Manuel Gómez Pedraza como sucesor del presidente Guadalupe Victoria, de 1824 a 1829, y aupó a Vicente Guerrero a la presidencia de abril a diciembre de 1829. Ayudó luego al vicepresidente de Guerrero, Anastasio Bustamante, a hacerse con la presidencia de 1830 a 1832 y negoció luego su renuncia en favor del aspirante al que se había opuesto 4 años antes, Manuel Gómez Pedraza, de 1832 a 1833. Este ininteligible reguero de intrigas y traiciones acompañó a Santa Anna como una sombra y ha permitido definir su trayectoria política como un mero arribismo sin ideología. La pérdida de Texas. Finalmente, en 1833, asumió personalmente por primera vez la presidencia de la República y dio inicio a lo que podría llamarse sin rigor su primer mandato. De hecho, entre 1833 y 1835 asumió y cedió el cargo en 4 ocasiones. Carente de ideas propias también en el poder, Santa Anna actuó como un demagogo populista. Empezó gobernando con los federalistas anticlericales, permitiendo las reformas liberales de su vicepresidente, Valentín Gómez Farías. Luego se alió con los conservadores, centralistas y católicos, con los que tenían mayor afinidad. Y en 1835 suprimió el régimen federal, aplastando por la fuerza a sus defensores. Pero este refuerzo del centralismo tendría funestas consecuencias. El estado de Texas, territorio del extremo norte de México, con fuerte presencia de colonos anglosajones, se opuso a reducir su autonomía a la mínima expresión y reclamó el retorno a la Constitución Federal de 1824. Rechazadas sus demandas, se desencadenó la rebelión. Santa Anna atacó Texas con su ejército, lo que implicaba enfrentarse también a los Estados Unidos, que prestaban apoyo a los rebeldes. Obtuvo una célebre victoria en El Álamo en marzo de 1836, pero apenas un mes después sufrió una humillante derrota en San Jacinto. Aquí tenemos una imagen sobre cómo se representa la rendición de Santa Anna en San Jacinto. Rendición de Santa Anna en San Jacinto. Detalle de un óleo de William Henry Hampton.
El propio Santana fue hecho prisionero, enviado a Washington y liberado por el presidente Andrew Jackson, tras entrevistarse con él. Para ello hubo de aceptar un tratado por el que reconocía la independencia de Texas y se comprometía a no emprender ninguna acción militar contra el nuevo estado. A su regreso a Veracruz, Antonio López de Santana parecía militar y la presidencia y su ya escasa popularidad. La intervención francesa. Sin embargo, la primera intervención francesa en México, de 1838 a 1839, motivada por una serie de reclamaciones económicas de Francia que habían desoído el gobierno mexicano, dio a Santana la oportunidad de redimirse, luchando contra la expedición militar que los franceses habían enviado a Veracruz. Perdió una pierna en el combate y recuperó su carisma de héroe nacional. Aprovechando esa popularidad, Santana asumió otra vez la presidencia durante unos meses en 1839 por ausencia del presidente Anastasio Bustamante y volvió a erigirse en dictador en 1841 a 1842, pero fue obligado a dejar el poder ante la desastrosa situación económica que provocó su gobierno. Todavía ejerció la presidencia durante unos meses en 1843 y en 1844, pero entonces optó por una retirada interesada. Los Estados Unidos planeaban la incorporación de Texas a la Unión y no quería que se recordase su deslucido papel. La estratagema, sin embargo, no pasó desapercibida y el subsiguiente escándalo determinó su embarco a Cuba. La guerra mexicano-estadounidense. Al estallar la guerra entre México y Estados Unidos por la anexión a este país de la antigua provincia mexicana de Texas, independiente desde 1836, Antonio López de Santana fue llamado por el presidente Valentín Gómez Farías y regresó de su exilio en Cuba para dirigir las hostilidades. Durante la guerra mexicano-estadounidense de 1846 a 1848, volvería a ostentar la presidencia en 1847, en dos breves periodos. Santana, que se veía a sí mismo como el Napoleón de América, se negó desde el principio a negociar con Estados Unidos, a pesar de su situación de inferioridad. Los medios y organización del ejército mexicano eran obsoletos comparados con el estadounidense, incapaz de frenar los avances norteamericanos, y perdiendo una batalla tras otra, provocó así la invasión estadounidense de Veracruz, Jalapa y Puebla en 1846. En septiembre de 1847 evacuó la capital y, completamente derrotado, tuvo que aceptar el Tratado de Guadalupe Hidalgo
de 1848, por el que México perdió casi la mitad de su territorio. A la definitiva pérdida de Texas hubo que sumar la de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Colorado y Utah. Aquí tenemos una imagen de la entrada del ejército estadounidense en México en 1847. Como pueden darse cuenta, este lugar de aquellos años pues era pura tierra, todo era caballo. Ese era el ejército antiguo. Entre las razones por las que Santa Anna no suele gozar del aprecio de los historiadores mexicanos, el desastroso resultado de la guerra mexicano-estadounidense es la más insoslayable. Puede argumentarse que no disponía de medios y que los norteamericanos hubieran practicado igualmente su política expansionista, sin meditar el episodio de Texas, pero es indudable que su negativa a negociar revela una embotada percepción de sí mismo y una incomprensible miopía frente al poderío real de los países en conflicto. Último mandato. Santa Anna partió otra vez al exilio, dejando atrás un país más empobrecido y con la misma inestabilidad política. Los liberales ganaron posiciones, pero sus intentos de reforma no llegaban a un buen término. Las luchas políticas y los conflictos fronterizos se agudizaron. Llamado por los conservadores para hacer frente a la caótica situación, en 1853 regresó al país e inició un último mandato presidencial de 1853 a 1855, que fue en realidad una dictadura personalista, sin eufemismos. Santa Anna se otorgó el tratamiento de Su Alteza Serenísima y se erigió un presidente vitálico por decreto. Dictó toda clase de impuestos en un vano intento de sanear las arcas públicas. Amparó las corruptelas y persiguió a los opositores. Tan nefasta política tuvo la virtud de anular el plan de Ayutla, las voluntades de los liberales, que derrocaron a Santa Anna en 1855. Exiliado en Colombia, Santa Anna perdió definitivamente, aunque no tuvo conciencia de ello, toda su influencia y poder político. Todavía volvió a México en 2 ocasiones, la primera durante la ocupación francesa y el imperio de Maximiliano I de México, de 1864 a 1867, que le hizo mariscal. También entonces intentó sin éxito recuperar el poder. Y la última en 1874, cuando después de la muerte de Benito Juárez, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada autorizó su regreso a la patria. Pasó sus últimos años pobre, ciego y olvidado por todos. Bien, vamos a ver Veracruz, que es el lugar de origen de Santa Anna. ¿Sí? Bueno, como pueden darse cuenta que tenemos a Veracruz. ¿Sí? Esto es lo que es Veracruz.
aquí se pinta como de otro color, ¿sí? Bueno, pues Veracruz ya saben que tiene mucha agua, está cerca, obviamente tiene puertos, sí, es un lugar muy bonito, siempre ha sido bonito, es moderno obviamente ahora. Ok, es un lugar rico. Esto es Veracruz. Aquí podemos ver todo lo que es el borde del mar, las costas, los puertos. Muy bien. Esto es Veracruz. Muy mexicano. Ok. Esto es Veracruz, donde nació López de Santana. Aquí tenemos Veracruz. Sí, tiene cerca Tabasco, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas. Y pues aquí tenemos lo que Santana vendió. Texas, mejor dicho, lo que tuvo que permitir, ¿no?, de independencia. Se dan cuenta, casi tiene la mitad de la frontera de México. Toda esta línea es Texas. Texas se une a Estados Unidos. Pero no conforme con eso, Santana pierde por capricho de no hacer arreglos Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah, California y Nevada. ¿Sí? Entonces tenemos aquí Nuevo México, miren. Y por último, todavía aquí no aparece, pero perdió la mesilla, ¿verdad? Aquí todavía no aparece, Jesús perdió la mesilla. Fue lo último que hizo. Sí. Entonces tenemos aquí Texas, ¿ven? Aquí tenemos lo que es el río, bueno, parte del río Bravo, ¿verdad? Tenemos aquí Arizona, Nuevo México, mira, está Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah, California y Nevada. Lo que perdió Santana. Tenemos el río Roosevelt. Estas son las fronteras naturales, ¿verdad? Bueno, este está dentro de Estados Unidos. Áreas de cultivo. Muy bien. Pues así ya más o menos conocen cómo es la situación de México. Cómo se perdió nuestro terreno. Y pues hay que saber nuestra historia, ¿verdad?
para ser patrióticos y saber cuidar, no permitir que los gobiernos vendan. Hay que cuidar nuestra casa.